Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, hermanos, como ya les dije, estamos viendo este tema de la encarnación del Hijo de Dios, y estamos viendo y estudiando la llegada de Jesucristo a este mundo. Estamos viendo y estudiando, y esto va a continuar hasta los siguientes capítulos. Incluso vamos a hablar acerca de la llegada de Jesucristo, cómo es que llegó esto, cómo es que Él llegó, qué es lo que sucedió alrededor de todos estos acontecimientos. Y cuando comenzamos a estudiar esta sección, específicamente cuando yo comencé a estudiar esta sección, sinceramente pensé que iba a ser solamente un sermón. Pensé que iba a poder predicar del versículo 26 al 38 en un solo sermón. Pero como vieron, la verdad es de que nos ha tomado 3 sesiones ver todos estos versículos, y sinceramente les admito que probablemente hemos visto solamente la superficie de todo lo que Lucas y todo lo que Dios quiere que sepamos. Pero déjenme recordarles un poco el contexto donde nos encontramos en el Evangelio de Lucas. Estamos viendo la historia previa al nacimiento de Jesucristo. Estamos viendo el anuncio de su encarnación. Y aunque podría sorprender a muchos, la realidad, como hemos visto en las sesiones pasadas, es de que el personaje principal de esta historia no es María, sino es Cristo. El personaje principal de esta narración, la persona a la cual Dios quiere, a la cual nosotros prestemos atención y sepamos quién es Cristo. Y en sí mismo, pero hemos visto también de que en toda esta sección se ve a Dios de manera completa, total. Vemos a Dios Padre, hemos visto eso en los primeros versículos, versículo 26 al 30. Hemos visto su soberanía y su gracia, cómo Dios elige dónde, cuándo, a quién utilizar para que su Hijo llegue a este mundo. Y desde ese punto hemos pasado la semana pasada a ver específicamente quién es Cristo, quién es Él. Y esto es algo que debe llamar mucho nuestra atención, como lo he repetido también la semana pasada, y es de que incluso antes de que Jesucristo llegue a este mundo, hermano, ya se nos presenta quién iba a ser Él, se nos presenta sus atributos. Ya de golpe, antes de que llegue a este mundo, antes de que incluso sea concebido, ya se nos muestra cuán grande iba a ser este ser, de que Él iba a ser, como hemos dicho la semana pasada, el Dios, Rey y Salvador de este mundo. Y esto es importante, hermanos, ya estamos acercándonos a la temporada de Navidad, y justo este mediodía hablaba con algunos hermanos. Y hermanos, más allá de lo que podamos hablar acerca y pensar de la Navidad, yo te puedo asegurar de que Cristo no quiere ser recordado como un bebé o como el niño Jesús, que es lo que normalmente la Iglesia Católica hace en esa temporada navideña, en la cual recuerdan a Cristo como un niño, como el niño Jesús. Si tú has prestado atención a la anterior exposición, creo que te das cuenta de que desde el principio Dios no quiere que su Hijo sea recordado como un bebé. Dios quiere que su Hijo sea recordado como Dios mismo, como el Rey del universo, el Rey de esta tierra y el Salvador de este mundo. Ahora, después de haber visto la obra de Dios Padre y su soberanía, su gracia, después de que se nos ha presentado a Jesucristo, hoy día, como de manera ordenada, como Lucas nos presenta su evangelio, vamos a ver al Espíritu Santo. Se nos presenta aquí al Espíritu Santo, y quiero hacerles notar, hermanos, el relato trinitario de esta sección.
Como al principio se menciona que Dios, el ángel Gabriel, fue enviado por Dios. Y luego se habla del Hijo del Altísimo. Y ahora en este punto vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Y no es coincidencia, hermanos, de que se vea en orden al Padre, luego al Hijo y luego al Espíritu Santo. Pues son un Dios, uno solo, que están cumpliendo una misma misión, están trabajando como uno. Pero al mismo tiempo, como hemos estudiado con los que están pasando los cursos de membresía, son 3 personas. Esto es algo que la Biblia nos relata de manera clara, de manera clara. No nos lo explica cómo es que esto puede ser, pero sí nos lo presenta y nos lo revela de manera muy explícita. Acá se menciona claramente a Dios Padre, el cual envió al ángel Gabriel. Se menciona al Hijo de Dios, el cual es el Hijo del Altísimo. Tiene los mismos atributos que Dios, es Dios mismo. Y ahora se nos va a relatar acerca del Espíritu Santo. Y toda esta sección, hermano, comienza con una pregunta. En el versículo 34, escucha lo que va a decir María, después de haber escuchado todo lo que el ángel le dijo, después de haber escuchado quién es aquel que iba a llegar, quién es aquel que iba a estar en el vientre de María. María va a preguntar esto al ángel. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo puede ser esto?, dice María. Ahora, para entender esto, hermanos, realmente nos debemos poner en los zapatos de María. O para ser más puntual o más en las sandalias de María, ¿sí? Debemos ponernos realmente en las sandalias de María. ¿Por qué María va a preguntar esto? Hermanos, ella acaba de ser sorprendida por un ángel que le dijo que el Señor estaba con ella, que recibiría abundante gracia de parte de Dios. Y como ya dijimos en las sesiones pasadas, María no estaba acostumbrada a este tipo de cosas. Es más, algo que realmente me sorprendió en este pasaje es de que cuando vemos a María turbada, vemos a María de miedo, no es por la presencia del ángel, sino como hemos visto en las semanas pasadas, fue por cómo la saludó el ángel. El texto dice de que María se turbó al escuchar esas palabras, a diferencia de Zacarías, que se asustó y se turbó por haber visto un ángel. María se va a turbar por las palabras. ¿Por qué? Porque ella no estaba acostumbrada a que la gente la llame muy favorecida, bendita, el Señor está contigo. Ella no estaba acostumbrada a que la llamen la Virgen Inmaculada, como dice la religión católica. Como ya dijimos, ella era una judía más entre muchas judías. Probablemente era una verdadera creyente, eso no lo voy a negar. Era una verdadera judía, por así decirlo. Era una mujer que verdaderamente había puesto su fe en el Señor y en sus promesas, en las promesas que se iban a cumplir en Cristo. Pero, en general, era una mujer insignificante. De un lugar insignificante, como hemos mencionado las semanas pasadas. Nazaret no tenía nada de especial. Cristo es el que hizo especial a Nazaret. Pero entonces María se encuentra con este ángel que le dice que el Señor le dará abundante gracia y le dice que concebiría. Ahora, hasta este punto, quizás podría ser aceptable lo que está sucediendo, ¿sí? Quizás podría ser algo que María debería haber procesado sin mucho problema. ¿Acaso no era bastante conocido en la historia hebrea mujeres las cuales concibieron de manera milagrosa? María, conociendo bien, supongo, el Antiguo Testamento, se sabía, hermanos, de que una y otra vez Dios va a hacer de que mujeres de manera milagrosa conciban. Isaac fue concebido por milagro. Esaú y Jacob también. José, Benjamín, Sansón, Samuel. En el Antiguo Testamento se nos presenta muchas veces a mujeres que concibieron por un milagro, siendo estériles, siendo ancianas. Es más, en este mismo Evangelio de Lucas nos hemos encontrado con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, la cual era estéril y anciana, y también Dios le dio la oportunidad de manera sobrenatural para que pueda tener un hijo. Pero lo que María acaba de escuchar, hermanos, es algo sin precedentes. Lo que María acaba de escuchar es algo que no se compara a todas las mujeres del Antiguo Testamento que igual concibieron de manera milagrosa. A todas las demás fue como si Dios, al escuchar su oración, les hubiera dicho: está bien, ¿quieres un hijo? Te voy a dar un hijo, ¿sí? Ustedes pueden ver eso en el Antiguo Testamento. Cuando Isaac se da cuenta que Rebeca era estéril, Isaac ora y le ruega a Dios porque abra el vientre de su esposa. Lo mismo sucede con Raquel, que sufre tanto y pide al Señor y le dice: dame un hijo o me muero. Lo mismo pasa con Ana, por ejemplo, la madre de Samuel,
que tenemos pasajes muy conocidos, 1 Samuel capítulo 1, capítulo 2, donde se menciona claramente su oración y su ruego, su súplica al Señor porque le dé un hijo. Y en todas esas experiencias es como que si Dios hubiera escuchado la oración de esas mujeres y hubiera dicho, está bien, ¿quieres un hijo? Te voy a dar un hijo. Pero en este caso, hermanos, tenemos algo completamente diferente. Y esto es porque, y esto, hermanos, específicamente es para que comprendamos que el autor de todo esto realmente es Dios, ¿sí? No hay duda de que es Dios. Primero, María no estaba pidiendo un hijo. No estaba pidiendo un hijo. No se relata de que ella haya estado orando porque Dios le dé descendencia a un hijo. Segundo, no se dice en el texto de que María haya sido estéril. Es más, lo que sabemos es de que María era bastante fértil, porque más adelante se nos va a relatar de que tuvo por lo menos 4 hijos y 2 hijas. Eso es lo que va a decir la Biblia más adelante acerca de María. Jesucristo tuvo varios hermanos, incluso 2 de ellos escribieron 2 libros en el Nuevo Testamento, Santiago y Judas. Entonces María no estaba pidiendo un hijo. María no era estéril como las mujeres en el Antiguo Testamento. Y escucha, María tampoco estaba casada. Todas esas mujeres en el Antiguo Testamento que pidieron un hijo, estaban casadas. Estaban casadas y no podían tener hijos. María no. María quizás estaba orando para casarse, pero no estaba orando por tener un hijo todavía. María sabemos que estaba desposada con José, y probablemente si hay algo por lo que oraba era porque José se apure y se case con ella. Pero no se relata de que María haya estado pidiendo un hijo. No se relata de que haya estado pidiendo un hijo, no se relata que haya sido estéril, no se relata que haya sido casada. Y el ángel, hermanos, no le dice que simplemente tendría un hijo, como a las demás mujeres en el Antiguo Testamento, sino que el ángel le dice, tu hijo será llamado Jesús, Jehová salva. Tu hijo será el Hijo del Altísimo. Tu hijo será el Hijo de Dios, literal. Esto es algo, hermanos, sin precedente, y es ahí donde tú entiendes por qué el asombro de María. Y por qué María pregunta, ¿cómo va a poder ser esto? Y como ya he relatado antes, hermanos, esta pregunta de María no se compara a la pregunta que hizo Zacarías, ¿se acuerdan? Cuando el ángel igual le dice a Zacarías, vas a tener un hijo, y Zacarías igual, hace una pregunta parecida a la de María, pero está llena de dudas y de incredulidad. Y le dice, ¿cómo sabré que va a suceder esto? ¿Sí? Pero esto no es la situación de María, por eso María no es disciplinada como lo fue Zacarías, al cual Dios mismo lo dejó sin hablar por lo menos 9 meses. Sino que María hace esta pregunta llena de desconcierto y asombro. ¿Cómo va a ser esto posible? ¿Sí? Como ya dije, María sabía de que ella era una mujer común y corriente. Era una sierva más, una esclava, como ella misma va a decir en este pasaje. Y María es obvio que después de todo lo que acaba de escuchar, va a preguntar cómo será esto posible. ¿Cómo sería posible que un ser tan maravilloso, tan grande, entre en el vientre de una doncella común y corriente? ¿Cómo podría suceder eso? ¿Cómo podría suceder de que el ser eterno se encarne en el vientre de esta mujer? Y como todo ser humano, cuando se topa con promesas que requieren la mano sobrenatural de Dios, y a veces no entendemos, a veces no comprendemos cómo Dios puede obrar, está bien, a veces también nosotros preguntamos, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo será esto? Y te aseguro de que tú también has hecho ese tipo de preguntas. Muchas veces hacemos ese tipo de preguntas, cuando ves de que hay cosas que realmente solamente una obra sobrenatural de Dios podría cambiar. Cuando ves personas, por ejemplo, que están tan endurecidas, que pareciera que no importa quién les predique, cómo se les predique, no importa que los agarres y hasta los golpees para que entiendan. Y parece que no van a entender y tú también te preguntas, ¿cómo podrá hacer eso? Pero Dios es el que promete que puede cambiar corazones, ¿sí o no? Aunque parezca imposible. Muchas veces nosotros nos hacemos la misma pregunta, ¿cuándo? Cuando pasamos tribulaciones, cuando pasamos grandes problemas, y entonces nos encontramos con Romanos capítulo 8, versículo 28, que se nos dice, todas las cosas van a venir ¿para qué? Para bien. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo va a poder ser eso? Cuando pasamos problemas realmente complicados. Cuando vemos un mundo tan perdido, extraviado, hundido en el pecado,
y la Biblia nos promete que al final Cristo va a vencer sobre toda esta maldad. Cuando Cristo nos promete a su pueblo una tierra nueva, en el cual ya no haya más pecado, más sufrimiento, más dolor, más lágrimas, más maldad. A veces preguntamos, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo podrá ser eso? Y esta es la pregunta de María. Esto es porque como María vemos que a nuestro alrededor y nos damos cuenta que de manera natural las cosas no van a salir bien. Se necesita una obra sobrenatural de un ser sobrenatural para que estas cosas sucedan. Y entonces María sabe que respecto a lo que el ángel le acaba de decir, ¿esto cómo va a suceder? Pregunta María. María, después de preguntar, incluso María le va a decir al ángel, escucha lo que le va a decir, no conozco varón. Entonces María le dijo, ¿cómo será esto? No conozco varón. Esto expresa que María, por si acaso, no está casada, ella era virgen, ¿sí? Esta palabra conocer es simplemente un eufemismo para referirse a de que María no consumó su matrimonio, no tuvo relaciones sexuales con nadie, ¿sí? Ella era una virgen. Hemos hablado en sesiones pasadas por qué eso es importante, ¿sí? No para exaltar a María, sino para darnos cuenta de que Cristo es la promesa de Génesis 3:15, de que el Mesías iba a venir solo de una mujer, ¿se acuerdan? Entonces eso es un detalle importante por si acaso, que María diga no conozco varón, porque Dios prometió un Mesías que vendría solamente de la mujer. Pero María ve a su alrededor, ve su circunstancia y entonces ella sabe de que de manera natural es imposible de que se cumpla lo que el ángel está diciendo. Pero como ya lo dije, no está expresando específicamente dudas, sino está expresando asombro y desconcierto acerca de cómo acontecerá lo que se le acaba de decir. ¿Cómo es que va a suceder todas estas promesas que se le acaban de dar? Y la respuesta que se le da es la misma que se nos da a nosotros cuando tenemos las preguntas ya mencionadas. La respuesta, hermanos, es, para Dios nada es imposible a través de la obra del Espíritu Santo. Y es ahí donde entramos en el versículo 35, donde se nos va a mostrar el poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo. Versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí es donde nos topamos con la tercera persona de la Trinidad. Y hermano, no es coincidencia de que comenzando el Nuevo Testamento, la primera vez que se menciona al Espíritu Santo, se lo presenta como aquel que da vida. Eso no debería ser sorpresa si estás estudiando tu Biblia de manera detenida. Esta es la obra, hermano, el milagro más grande e importante producido por el Espíritu Santo. El milagro de dar vida. No, lo siento, el milagro más importante y más sorprendente que el Espíritu Santo hace no es dar lenguas a las personas, no son milagros de sanidad, sino dar vida. Esto es algo que una y otra vez la Escritura nos va a mostrar. Y comenzando el Evangelio de Lucas, apenas se nos presenta el Espíritu Santo, se lo conecta con este tema de alguien que da vida. Y esto, como dije, no debería ser nuevo. Déjenme darles algunos pasajes. Salmo 104, versículo 30. En contraste con la muerte de las personas, el salmista dice, tú envías tu espíritu y somos creados. Ezequiel 37, versículo 14, hemos leído eso hace un momento. Pondré mi espíritu en vosotros, dice Dios, ¿y qué va a pasar? Y viviréis. En Juan capítulo 3, Jesucristo en su conversación con Nicodemo le va a decir de que el Espíritu Santo es aquel que nos da una nueva vida, un nuevo nacimiento. Juan capítulo 6, versículo 63, Jesucristo va a decir, el Espíritu da vida. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 6, el Espíritu vivifica, va a decir el apóstol Pablo. Tito capítulo 3, versículo 5, se presenta al Espíritu Santo como aquel que, una vez más, nos da una nueva vida. Y no es sorpresa, hermano, que comenzando el Evangelio de Lucas, y primera vez que se menciona al Espíritu Santo de esta manera, lo que se va a decir es de que Él va a dar vida. La obra que Él va a hacer en el vientre de María es dar vida a Jesucristo, como un ser humano dentro del vientre de esta mujer. Y está comenzando, hermanos, sinceramente, la vida de Cristo está comenzando de la misma manera en la que va a terminar en su resurrección. La vida de Cristo en este mundo está comenzando en esta sección, igual que como va a terminar, con el Espíritu Santo dándole vida.
Aquí María pregunta, ¿cómo es posible de que esto pueda suceder? Y entonces el ángel le responde, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y te va a dar vida. Y luego cuando Jesucristo muere y resucita, adivinen qué va a decir el apóstol Pablo, Romanos capítulo 1, versículo 4. Fue el Espíritu Santo el cual lo levantó de los muertos para probar de que él realmente era Dios. Y después de esto, el Espíritu es aquel que causa la vida espiritual en los creyentes. O sea, escucha el Espíritu Santo con todos los pasajes que ya les he mencionado. Es claro de que Él es el que da vida. Y respiró espíritu de vida, dice en Génesis, cuando se refiere a aquellos que han recibido la vida. Y después Cristo recibe la vida en su encarnación a través del Espíritu Santo. Él es resucitado por el Espíritu Santo. Y después de esto se nos dice en el Nuevo Testamento de que todos los creyentes recibimos una nueva vida. ¿Gracias a quién? Al Espíritu Santo. Él es el responsable del nuevo nacimiento, como ya dije. Él es quien nos abre los ojos al Evangelio, quien renueva nuestro corazón para que ahora podamos sentir el amor de Cristo. Y hermano, el Espíritu Santo también va a ser el responsable de que resucitemos después de esta vida. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, siempre se lo presenta como el Espíritu de vida, el Espíritu que da vida. Volviendo a nuestro pasaje en Lucas, esto es así como comenzaría la vida de nuestro Señor Jesucristo, con una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y Dios mostraría su poder a través del Espíritu Santo. Es por esto que continúa diciendo el versículo 35, escucha bien esto. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Esto, hermanos, tiene relación con lo que se conocía en el Antiguo Testamento como el Shekinah. ¿Qué es el Shekinah? Es la presencia de Dios, la gloria de Dios manifestada al hombre. Cada vez que Dios manifestaba de alguna manera su gloria en el monte Sinaí, en el templo, en el tabernáculo, se hablaba acerca del Shekinah, el momento en el que Dios se manifestaba de alguna forma al hombre. Y luego Lucas, mencionando lo que el ángel le dice a María, le dice que la sombra del Altísimo la cubriría. La palabra sombra en el griego es episkazo, y esta es usada cuando, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, descendió una nube de luz y cubrió con su sombra a Cristo, Mateo capítulo 17. Y para los judíos, cuando se hablaba de esta sombra que cubría, para los judíos esto era, hermanos, la sombra misma de Dios, que representaba la protección, el cuidado, el actuar de Dios en su pueblo. Déjenme darles algunos pasajes que comprueban esto. Salmo 17, versículo 8, guárdame como la niña de tus ojos, escóndame bajo la sombra de tus alas. Salmo 57, versículo 1, en la sombra de tus alas me ampararé. Salmo 91, versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tomando el último salmo que acabo de mencionar, Salmo 91, versículo 1 como referencia, esto es lo que María iba a experimentar, hermano. El cuidado especial de Dios, su poder creando una vida dentro de su vientre a través del Espíritu Santo. Pero esto no sería como lo que sucedió con Isaac, esto no sería como lo que sucedió con Jacob, con Esaú, con José, con Juan el Bautista, que ellos también tuvieron concepciones milagrosas, pero escucha bien esto, que nacieron, Dios hizo un milagro para que esas mujeres en el Antiguo Testamento puedan concebir un hijo al unirse a sus esposos. En este caso no sería de esa manera. En este caso María, siendo virgen, ella concebiría. Por lo cual, nuestro texto, escucha qué es lo que continúa diciendo. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este bebé no sería solamente un bebé. Este ser que sería concebido no sería simplemente un hombre, sino que el texto dice que sería el Hijo de Dios. Y ahora esto es algo obvio, no hay forma de perderse en este punto a menos de que estén totalmente ciegos. Pues María ya dijo claramente de que ella no conocía varón, ella era virgen. Estaba desposada con José, quizás a punto de casarse, sabemos eso por el Evangelio de Mateo también, pero aún no había consumado su matrimonio.
Y por el poder de Dios a través de la obra del Espíritu Santo en el vientre de María, Dios sería el que concebiría a este hijo. Dios mismo sería el que concebiría este ser. Y es aquí, hermano, donde encuentras de manera tan clara el hecho de que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. A lo que he mencionado ya en sesiones pasadas, pero que es necesario recalcar una y otra vez. Hermano, en la historia del cristianismo, los primeros siglos del cristianismo, y hablo de siglos, el gran debate, hermano, fue acerca de quién es Cristo. ¿Será Dios? ¿Será hombre? ¿Será hombre? ¿Será Dios? ¿Será un semidios? ¿Será un semihombre? ¿Será un fantasma en forma de hombre? La Biblia nos presenta, hermanos, claramente de que Jesucristo es Dios y al mismo tiempo es un hombre. Este pasaje nos muestra esto. Se nos dice de que es el Hijo del Altísimo y al mismo tiempo se nos dice que sería concebido en el vientre ¿de quién? De María, una ser humana, una humana. Entonces Cristo está siendo el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Él se está encarnando como un ser humano. Esas verdades están claramente expresadas en la Biblia. No se puede perder esto de vista, es imposible. El Hijo del Altísimo, al cual se dice que sería llamado el Hijo de Dios, también sería llamado el Hijo de María. Sí, porque Él es Dios y al mismo tiempo también es hombre desde el momento de su encarnación. Es hombre desde el momento de su encarnación. Esto es a lo que se le llama, hermanos, en teología la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? El momento en el que la naturaleza humana como la divina se unieron. No se mezclaron, pero se unieron. ¿Es eso lo que la Biblia presenta acerca de Cristo? Él es Dios y Él es hombre. Él se hizo hombre, siendo Dios. ¿Se acuerdan Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y Juan capítulo 1, versículo 14, ¿y el verbo qué pasó? Se hizo carne. Se hizo carne. Estas, hermanos, son doctrinas fundamentales, cardinales en el cristianismo. Tú niegas alguna de estas, eres un hereje. Te has apartado completamente de la fe. No eres salvo, porque estás creyendo en un Cristo que no existe. La Biblia nos presenta a Cristo de esta manera. Él es el Hijo de Dios y al mismo tiempo sería concebido en el vientre de una mujer. En el vientre de una mujer. Ahora, en este punto, hermanos, nos encontramos con un dilema que debemos responder. ¿Cristo nacería con pecado? Está bien que algunos mueven su cabeza, pero la pregunta es ¿por qué no nacería con pecado? Todo ser humano nace en pecado, ¿sí o no? Y Cristo sería un ser humano. Cristo se encarnaría como un hombre. Todos, dice la Biblia, en pecado han sido concebidos. Bueno, ahí está la gran diferencia. Cristo no fue concebido en pecado. Cristo no fue concebido por un descendiente de Adán. Cristo fue concebido por Dios mismo, por su Padre. Es por eso que algunos que dicen, hermanos, de que Jesucristo fue concebido en pecado, están en un completo error. Porque por eso más adelante en nuestro texto se le va a llamar santo, un ser santo. ¿Cómo podría ser santo si el pecado moraba en él? ¿Cómo? Es verdad que la Biblia habla de que en maldad hemos sido formados. Es verdad que la Biblia dice en Salmo 58, versículo 3, de que los impíos desde la matriz de su madre ya son impíos, ya son pecadores. Nadie va a negar eso. Pero Cristo no fue concebido como cualquier ser humano. ¿Sí? Y déjenme darles algunos puntos por los cuales no creemos que Cristo haya nacido con pecado. Uno, como ya he mencionado, se lo llama santo ser. Escucha, se le llama el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, y más adelante se lo va a llamar este santo ser. En Romanos, capítulo 5, versículo 12, se dice de que el pecado y la muerte pasó a todos los hombres a través de ¿quién? De Adán. Pero Jesucristo no es de la simiente de Adán. Jesucristo no es el descendiente de un hombre. Él proviene de la simiente divina. También hay que tomar en cuenta que en Romanos 5 dice que aquellos que nacen con el pecado de Adán merecen la muerte. Y este no es Cristo, hermanos. Cristo es el Hijo de Dios. Tercero, a Cristo se le llama en el Nuevo Testamento el segundo Adán.
¿Y qué significa de que se le llama el segundo Adán? ¿Sí? Escucha, ¿cuál fue el estado de Adán en el principio, antes de que peque? Un hombre sin pecado, ¿sí o no? Sin pecado. Jesucristo es el segundo Adán, significando de que él, al igual que Adán, estaría libre de pecado y de la misma manera sería tentado, pero la gran diferencia es que él no caería. Y se lo llama segundo Adán. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22, versículo 45. Él es el segundo Adán. Y estoy seguro, hermanos, que Cristo vino a este mundo sin pecado. Es por eso que se lo llama el santo ser, hijo de Dios, un título que significa que en esencia Él tiene la sustancia y es igual a Dios. Es igual a Dios. Él no fue concebido en pecado, en Él no había pecado. Y este es el más grande milagro jamás visto o imaginado para la humanidad. El más grande milagro, hermanos, es esta encarnación. El Dios omnipotente, soberano, inmutable, omnipresente, se encarnaría en el vientre de una virgen de Nazaret. ¿Y cómo pudo suceder esto? ¿Cómo pudo algo tan maravilloso tomar lugar? Escucha lo que el ángel le va a responder a María, versículo 37. Porque nada hay imposible para Dios. Nada imposible para Dios. Y ahora escucha bien, sé que nosotros somos de una doctrina histórica reformada, ¿sí? Nuestra iglesia se conoce como una iglesia específicamente reformada. Y nos inclinamos por lo que se le llama el cesacionismo. En algún momento voy a explicar más a fondo eso. Nosotros no creemos en aquellos que dicen que tienen los dones milagrosos, sí, que andan sanando y poniendo sus carpas de venga y reciba su milagro. No creemos en esas cosas, son charlatanes. Nosotros creemos que son farsantes. Pero hermano, por si acaso, nosotros creemos que para Dios nada es imposible. Él puede hacer el milagro que Él quiera en su creación. Eso no vamos a negarlo. A esos charlatanes sí, a Dios no. Él puede hacer lo que Él quiera. Él es soberano. Él hace lo que Él quiera, cuando Él quiera, donde Él quiera. Y espero, hermano, que creas esto. Cuando oramos, la Biblia nos manda de que oremos teniendo fe, de que Dios es poderoso para hacer lo que Él quiera, lo que Él quiera. Y entonces María le pregunta al ángel, ¿cómo va a poder ser esto? ¿Cómo va a suceder esto? Para Dios nada es imposible, le dice el ángel. Aquí no estás lidiando con un hombre, no estás lidiando con un ser finito, con creación, con una criatura. Estás lidiando con Dios mismo. Y Él puede hacer lo que Él quiere, como ya lo he mencionado. Y es así como comienza la historia de Jesucristo, enfrentándonos con el infinito poder de Dios, algo que Cristo mismo mostraría más adelante. Cristo mismo mostraría ese poder más adelante, al calmar la tormenta, al levantar muertos, al caminar sobre el agua. Él mismo sería la expresión viva de que para Dios nada es imposible. Él puede hacer lo que Él quiera. Y entonces es así como Dios le responde a María. Incluso en el versículo 36 le dice, por si acaso, Dios ya ha comenzado a hacer cosas sobrenaturales. Por si acaso, le dice el ángel, versículo 36, tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido. Y como vamos a ver en siguientes pasajes, después del encuentro de María con el ángel, adivinen dónde iba a ir corriendo María. Sí, donde su parienta, su tía o prima quizás, Elizabeth. Iba a ir a ver qué ha sucedido. Y se iba a encontrar, como vamos a ver las siguientes semanas, con Elizabeth y con Juan el Bautista, el cual saltaría en el mismo vientre de su madre al sentir la presencia de Jesucristo. El ángel le está dando un ejemplo y le dice, ¿no crees? Dios ya ha comenzado a hacer obras milagrosas en este tiempo. Y entonces María le dice, ¿cómo será esto? El ángel le responde así, a través del Espíritu Santo. Él va a dar vida a este ser y para Dios nada es imposible. Y entonces nos encontramos para finalizar este pasaje con la respuesta de esta mujer. ¿Cuál fue la respuesta de María? ¿Cuál fue la respuesta de María? Versículo 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conforme a tu palabra. Me salté una palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Aquí es, hermanos, donde encontramos algo que se vuelve común acerca de las grandes obras que hace el Espíritu Santo. Y es que Él normalmente decide usar humildes y débiles instrumentos.
Vaya, y María está reconociendo eso, ¿sí? Soy una sierva, soy una esclava, soy nada. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 1, versículo 26, 29, ¿a quiénes escogió Dios? Lo vil de este mundo, lo débil, lo menospreciado, para avergonzar a los sabios y a los poderosos, supuestamente. Escucha, Dios pudo haber elegido que su hijo naciera en la realeza. Dios pudo haber elegido de que su hijo nazca de alguna de las princesas romanas. Como ya he mencionado, Él pudo haber elegido de que nazca de alguna mujer de gran reputación en Roma, en Atenas, en Alejandría, en Jerusalén, en grandes fortalezas, en castillos, en templos, grandes personalidades. Pero Dios escoge a esta simple mujer de Nazaret y ella reconoce, soy solamente una esclava, soy una sierva. Aquí no tengo nada que cuestionar, aquí no tengo nada que decir, hágase conmigo lo que el Señor quiera. Y la Biblia, hermanos, ¿sabes por qué la Biblia nos presenta que Dios hace esto? Para que Él se lleve toda la gloria. Y este es el error de la Iglesia Católica al poner a María. Hermanos, como han visto, nosotros no le hemos faltado al respeto a María en ningún momento, en ninguna de estas exposiciones. Pero el gran error de la Iglesia Católica es ponerla en un pedestal que la Biblia no la pone. Porque Dios claramente muestra de que Él utiliza vasos de barro débil, gente débil, para cumplir sus propósitos. ¿Y sabes por qué hace Dios eso? Para que Él se lleve toda la gloria. Para que Él se lleve toda la gloria. Y la Iglesia Católica, al poner a la Virgen María en un pedestal, lo que hace es eso, quitarle la gloria a Dios. De que Dios no sea el único glorificado a través de todo lo que hemos visto en estos pasajes. Pero María reconoce, yo soy una sierva más. Ella misma lo dice, soy una doulos. Ese es el griego. Y algunos de ustedes están familiarizados quizás con esta palabra. La palabra doulos, esclava, no es alguien contratado, no es un jornalero, es alguien comprado. Es alguien que no tiene derechos, es alguien que no tiene voz, es alguien totalmente dependiente de su Señor. Y esta es María. Ella misma lo acepta. Dice, soy solo una sierva. Si solo supieran todos los títulos que tantas personas le han dado en estos días a María, les aseguro que María estaría realmente molesta, porque ella dice, soy solo una sierva, soy una esclava, hay una esclava. Pero ahora, hermanos, siendo fieles al texto y honestos en nuestra interpretación, hay algo que sí debemos reconocer de María, ¿sí? Incluso, si quieres copiar algo de María, copia esto. Si quieres copiar algo de María, hermano, copia esto, su sumisión. Su sumisión. Esto es lo que María demuestra. Yo soy una esclava, hágase conmigo lo que el Señor quiera hacer, sin importar, escucha bien esto, las consecuencias. Ahora, aquí escuchen bien mis palabras, porque déjenme hacerles esta pregunta. ¿Qué le pasaría a María cuando las personas se enteren de que estaba embarazada, pero que aún no estaba casada? ¿Tú crees que María no sabía lo que le iba a suceder? ¿Qué le iba a pasar a María? Hermanos, María iba a tener que soportar uno de los más grandes sufrimientos que una mujer podría haber pasado en aquella época. La gente la iba a despreciar, la gente la iba a rechazar, la gente la iba a odiar, la gente la iba a tratar como una prostituta, incluso podrían haberla apedreado como normalmente se hacía en su época. Su novio José probablemente la habría abandonado, y vemos nosotros eso en Mateo, que casi la abandona. José era un hombre fiel, sí, era un hombre justo. La intentó abandonar en secreto, pero casi la abandona. María sabía lo que se estaba metiendo, hermano. Su noviazgo con José habría sido completamente arruinado, todos sus planes, toda la boda a la basura. José sabía esto, como ya dije. María podría haber tenido que enfrentar lo que se lee en Juan 8, ¿se acuerdan? Esa mujer adúltera que Cristo tuvo que salvar de que la apedreen. Y escucha lo que dice María. Señor, haz lo que quieras conmigo. Si esa es tu voluntad, hazla. Me recuerda un poco a Cristo, ¿sí o no? Señor, si puedes que pase en mí esta copa, pero haz lo que tú quieras. Y María, eso sí vamos a reconocer. Por eso dije, ella sí era una verdadera creyente, de eso no tengo dudas. Y ella, si quieres copiar algo, hermano, de María, copia eso, ¿sí?
Copia eso. Haz lo que quieras, Señor. Por más de que cause sufrimiento, por más, si es tu voluntad, hazlo. Hazlo. Eso es lo que María le dice al ángel, expresándole lo que ella quiere que Dios sepa. Ahora, obviamente, hermanos, no les estoy pidiendo que adoren a María o que la veneren. La forma oculta en la que los católicos la adoran, dicen, no la adoramos, la veneramos, es lo mismo, por si acaso. Pero hay que reconocer que aquí tú ves un ejemplo de lo que significa ser un esclavo del Señor. Alguien que sin importar las consecuencias está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y les recuerdo de que todos los cristianos estamos llamados a hacer eso. ¿Se acuerdan? Romanos 6, versículo 22. Habiendo sido libertados del pecado, somos esclavos ¿de quién? De Dios. Eso es cada cristiano, un esclavo de Dios. Y como María deberíamos responder en todo momento, hágase conmigo lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Está bien. Y es así como termina esta sección. Escucha el ángel. María dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y estoy seguro, hermanos, de que ese fue el instante en el cual Cristo fue concebido. Cristo fue concebido. Vamos a orar para terminar, ¿sí? Te agradezco, Señor, esta noche por este pasaje que hemos podido concluir en esta sección del Evangelio de Lucas, Dios mío. Y te ruego de que tú nos llenes el corazón de agradecimiento, de gozo, de gratitud hacia ti por el tan gran milagro que tú nos has regalado, tu Hijo mismo haciéndose hombre para salvarnos. Te pido, Señor, que a través de esta exposición también tú abras nuestros ojos, nos ayudes a interpretar la Biblia de manera correcta, coherente, honesta. Evite, Señor, los errores que han cometido tantas iglesias de elevar a María a un lugar que no le corresponde. Y te ruego, Dios, de que nos ayudes a exaltarte a ti por la obra que has hecho, la obra que hiciste al enviar a tu Hijo por nosotros. Y te ruego, Señor, que nos ayudes a, sobre todo, exaltar a Cristo, como tú quieres que lo hagamos. Que Él sea aquel que tenga un nombre por sobre todo nombre. Te agradezco, Dios, por este tiempo, por esta sección en la Escritura, y te pedimos de que tú nos ayudes para entender los siguientes pasajes que tenemos por delante. En el nombre de Jesús oramos. Amén.